Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Cordial saludo desde Cali, Colombia, para el mundo. Les acompaña Alfonso Salcedo desde Telecanal en su espacio Enfoque. Es un gusto estar con ustedes con los temas locales, nacionales e internacionales. Hoy vamos a tratar como corresponden temas de actualidad y vamos a iniciar con temas el presidente Petro y la no autorización a los comandantes de guarniciones militares para que cedan estos espacios para la posesión presidencial. Ahí hay un choque de poderes, la verdad, y un segundo tema en el cual el presidente Petro este 20 de julio radicará un proyecto de ley para impedir el fracking. En un tercer tema tenemos el colombiano santanderiano que muere en Estados Unidos, asesinado en manos del ICE, una situación bastante preocupante y que lo más escabroso de este tema es que su niña de 3 años presencia esta situación. Sean todos y todas bienvenidas. Vamos a darle la bienvenida en la ciudad de Bogotá a Hernán. Hernán, muy buenas. Cordial saludo, Luis Alfonso, y a todos los compañeros. Le damos la bienvenida a Magali Pino. Saludo a Víctor Zúñiga, a Antonio Patiño y obviamente a usted y a todas las personas que se conectan con nosotros desde este momento, tanto por televisión como por otras plataformas. Muchísimas gracias. Un escenario importante, para hablar, para poner sobre la mesa los temas que en otros escenarios y sobre todo en los medios de comunicación serviles al régimen, pues no tienen cabida. Muchas gracias. Muy buena tarde, Alfonso, compañeros de panel, cordial y afectuoso saludo y especial saludo a Magali Pino, compañera defensora de derechos humanos, y obviamente pues a Hernán, a Antonio y a todas las personas que se conectan con este importante programa. Un saludo desde Wisconsin, en el centro norte de Norteamérica. Un placer compartir panel con los compañeros. Un saludo a todas las personas que nos vayan a ver a través de la televisión, a través de las redes sociales. Y lo que dice la compañera es muy importante, este tipo de noticias, hacerlas llegar al público. Vamos a iniciar el tema de hoy con el tema de la autorización de la guarnición militar, la autorización de la guarnición militar del presidente Petro. El presidente Petro ha dicho que no autoriza a ningún general de la República para que se tome posesión de parte del doctor Abelardo Araspiera el próximo 7 de agosto. Esto pues es un choque de poderes. El señor Abelardo, él insiste de posesionarse en un cantón militar y el presidente Petro se basa en la Constitución. Ahora, se le ha preguntado a varios magistrados, personas que conocen el tema, por ejemplo, el doctor Fernando Cepeda, en una intervención en Caracol, expresó muy argumentativamente que el Congreso de la República no tendría facultades sobre las del presidente para decir, en este caso, quién tendría la razón. ¿Quién tendría la razón? Pues el presidente es el comandante y jefe de las fuerzas militares sobre ese otro poder que es el poder legislativo. Doctor Zúñiga, vamos a iniciar con este tema. Bueno, Alfonso, efectivamente, para muchos lo que está planteando el señor de la Espriella es nada más y nada menos que un capricho.
Obviamente que es un capricho asociado a un mensaje que parece que quisiera enviar a la población colombiana y no es distinta a que él, a quien seguramente la va a rendir cuentas o tiene lealtad, son a las Fuerzas Armadas colombianas y no a un Congreso, a un Estado en términos generales, que es frente a la entidad frente a la cual se tiene que posicionar realmente. Nosotros ya hemos planteado unos análisis jurídicos al respecto. Efectivamente, la Constitución y la ley establecen unos casos muy excepcionales para pensar de que el presidente tenga que posesionar en algún otro lugar distinto al Congreso. Pero, y es ante el Congreso el que lo tiene que hacer. En esa, pues, división de poderes, pero también equilibrio de poderes que tiene que haber. Las fuerzas militares y armadas están, dijéramos, subordinados, sí, al presidente, subordinados al presidente, pero no lo está ni el Congreso ni la rama judicial, y constitucionalmente está establecido que tiene que posesionar ante un Congreso que a su vez ya ha asumido funciones el 20 de julio. Entonces, ya que él pretenda hacer una posesión en un cantón, pues obviamente creo que en un análisis que hacíamos días anteriores se nos pasó un detalle minúsculo, y es que inclusive para ello tiene que pasar por la autorización del señor presidente de la República, que no es otro que el señor Gustavo Petro Urrego. El señor Gustavo Petro Urrego va hasta el 7 de agosto como presidente en funciones, es el jefe de las fuerzas militares y de las fuerzas armadas. Por lo tanto, él es el que puede disponer, por un lado, eso, de que se haga en un establecimiento militar, pero también, obviamente, él va a requerir de que, si fuese el caso, tiene que ser porque está plenamente justificado, y en este momentico no está justificado absolutamente nada. Estamos, insisto, ante un capricho de un personaje que, por cierto, desconoce claramente la Constitución, las leyes que regulan materias distintas al derecho penal, que es el ámbito donde siempre se ha movido el señor de la Espriella, y está desconociendo él, que se dice respetar la institucionalidad, está desconociendo la institucionalidad simplemente porque quiere ejercer una autoridad que todavía no se le ha delegado, ni se le ha entregado, ni se le ha transferido por el señor Gustavo Petro. Entonces, ese era el detallito que faltaba. Ya Petro tomó una decisión y obviamente eso no se podría hacer. Sí, voy a permitirme leer un trino, un post, como un mensaje, donde le contesta Gustavo Petro al espectador y lo llama, lo tilda de mentiroso. Dice, el presidente Gustavo Petro desmintió, la página que produce esta noticia dice, el presidente Gustavo Petro desmintió públicamente una información publicada por el espectador y aseguró que el medio miente. En su pronunciamiento sostuvo que no se opone al lugar donde Abelardo La Espriella decida posesionarse, y afirmó que la sede del acto corresponde a una decisión regulada por la ley y el Congreso, no por el presidente de la República. Abre comillas, no es cierto, miente el espectador y sus dueños. Yo no me opongo a ningún lugar donde se le dé la gana posesionarse al señor Abelardo, pero la ley de Colombia se respeta, como no la respetó el que asesinó al director y puso una bomba en el espectador que ahora sonríe. Es la ley, el Congreso, quien decide sobre su sede. El presidente, tal como lo hice, acompañado por la espada de Bolívar, que no se rinde a la mafia, no decide sobre el lugar de la posesión ni le interesa. Ese es el trino del señor presidente de la República, pues que más o menos aclara, porque es que han venido surgiendo una cantidad de versiones, como lo dice él, como él le aclara al periódico El Espectador, otrora un periódico liberal, cuando era dirigido por el papá de Fidel,
de cómo Fidel Cano, sí, que fue asesinado, entre otras cosas, y ahora el señor Fidel Cano se le entregó completamente tanto a quienes mataron a su papá como al poder económico dirigido por el grupo Valoren de los Santo Domingo. Entonces, eh, esto es, creo que ese mensaje aclara completamente la situación, pero aquí hay cosas detrás que es necesario decir. Lo que quiere el señor Abelardo de la Espriella, en medio de su ignorancia de la ley y de la Constitución, que ha demostrado totalmente a lo largo de esta periodo de elecciones y postelecciones, él no sabe, ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en el país. Como decía por ahí un meme, cuando se ha reunido con las negritudes, con los indígenas, con las madres, cabezas de familia, etcétera. No se ha reunido con nadie y pretende saberlo todo. Pues este señor lo que quiere es hacer una demostración de fuerza, de decir yo soy el que mando y aquí el pueblo colombiano, toda Colombia tiene que arrodillarse. Pero me parece que es una posición bastante hipócrita, porque él y toda su gente que habían ido gobernando Colombia, era quien tenía la fuerza pública prácticamente en la miseria. Por eso fue que, aprovechando la miseria y los sueldos de hambre que se le pagaba a los miembros de las fuerzas militares, fue que aprovecharon para que se ocurrieran los falsos positivos, donde empezaron que por un pollo, que por un fin de semana, que por un almuerzo hicieron que asesinaran a muchos colombianos. Entonces, él pretende, repito, demostrar que es un presidente y que llega con toda la fuerza y quiere ganarse a la fuerza pública diciéndole yo los voy a apoyar, pero como se ha demostrado, quien sí los apoyó fue el señor presidente Gustavo Petro, no solamente aumentándoles los sueldos, poniéndoles las mejores condiciones, dándoles comida, que se vieron muchos videos donde él inclusive iba a comer lo mismo que los soldados, etcétera. Él fue el único que reconoció tanto a las Fuerzas Armadas, tanto humanamente como con la logística. Él es el único que empezó a modernizarla, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, él quiere entrar a golpear. Bueno, yo estaba esperando primero el comentario de la compañera, pero ya que me diste la palabra, quiero salirme del contexto de Hernán y de Dieter, del texto y del contexto. Estamos hablando de una posible posesión el 7 de agosto. Yo creo que antes del 7 de agosto tiene que venir primero qué va a resolver el CNE. El CNE le dio una oportunidad al magistrado Luis Guillermo Pérez Casas, entonces eso tendrá que suceder entre mañana o esta semana. Ellos tendrán que resolver. Ya salió otro caso y todos los días están saliendo casos más impresionantes. Entonces, lo que yo quiero decir con todo esto es que Abelardo de la Espriella no debe llegar al 7 de agosto a posesionarse. Él antes de esa fecha también está el 20 de julio, el día que el presidente Petro va a tomar posesión del nuevo Congreso. Para ese día está citado Colombia, está citado para una manifestación. Espero y aspiro que para ese día se haga la manifestación más grande en la historia de Colombia, una manifestación en la que le demostremos que nosotros no somos bots, que nosotros somos más de 15 millones de progresistas que vamos a luchar por el país, que vamos a luchar por la democracia. Entonces, primero viene el 20 de julio, no sé qué vaya a pasar, le pido a Dios que no vaya a haber un nuevo florero de Llorente, porque Colombia está a muy poco de un estallido social, de una guerra civil. Entonces, que ese día todo se haga en paz, que se demuestre
que el pueblo es el que manda, el pueblo el que ordena y que mostremos la fuerza. Entonces, para concluir, yo sigo, los compañeros saben que yo he sido muy reiterativo en este tema. Yo sigo pensando que Abelardo Laspilla no se debe posesionar el 7 de agosto. Entonces, porque sería claramente un presidente ilegítimo, un presidente que la sociedad colombiana, y no solamente la sociedad colombiana aparte, sino que acá en Estados Unidos, en Europa y en muchas partes del mundo, se está hablando de un fraude monumental en Colombia. Entonces, de eso tenemos que hablar, y ese señor, repito, ese señor no se debe posesionar el 7 de agosto. Esto lo digo con letras mayúsculas en rojo y subrayado. Muy bien, gracias, Antonio. Yo añadiría a todos estos importantes comentarios que hacen ustedes. Se habla de que esto podría ser también sus pinitos de dictador, ¿no? Porque en un principio él dijo que él se iba a posesionar, pero ya analistas y magistrados hicieron ver que esto no lo determina el presidente electo, sino tanto la Cámara como el Senado, a través de su fuero que tiene. Y podemos también mirar que el presidente electo tiene que poner un poquito los pies en la tierra, porque otra salida muy similar fue lo del terremoto en Venezuela. El señor Abelardo de la Espriella dijo que él iba a reconstruir esos daños, iba a mandar su ejército de ingenieros, iba a tomar tomó esta decisión y la dijo en la frontera inconsultamente, doctor Dichter. No, sí, efectivamente, comparto lo que usted acaba de decir, de que él como que ya se cree el dictador. Pero no, de todos modos hay un orden constitucional, unas normas vigentes, unas instituciones funcionando, y de aquí a que comience a ejercer como tal, pues le va a tocar hacer unas modificaciones previas que en este momento no está en posibilidad de hacer. Es un ciudadano más que sí tiene ya una credencial, pero todavía no se ha posesionado. Entonces sí, comparto pues lo que dice Hernán Riaño frente a las palabras de Petro, pero es lo que habíamos dicho inicialmente, ¿no? No hay un sustento jurídico, no hay una justificación para que esto que él está pidiendo se lleve a cabo, por lo tanto no se tendría que realizar. Y bueno, ya lo que dice Antonio, pues esperemos a ver, porque si tuviéramos una decisión favorable en los términos que él los plantea, pues bueno, eh, no estaríamos cuestionando nosotros desde hace mucho tiempo eso que llamamos establecimiento, que son unas redes de poder que son las que determinan el rumbo de instituciones precisamente como la justicia, y en particular el Consejo de Estado, que inclusive una de las propuestas de Cepeda era acabar con el Consejo de Estado, porque nosotros sabemos cómo funciona eso allá. Gracias, doctor Zúñiga. En esta segunda ronda sobre este tema vamos a ir corticos porque nos vamos al tema siguiente, Hernán. Sí, dos cositas, dos cositas. La primera es, todo lo que dice Antonio es cierto, pero en mi concepto no dejan de ser más que deseos del corazón que la realidad. El Consejo de Estado, la Corte Constitucional, inclusive parte de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y todos los entes de control se han dedicado a impedir que el progresismo avance y que las reformas avancen. No sé por qué tendría eso que cambiar, o sea, de ponerse en favor del pueblo en este momento, si van a elegir o si van a ratificar más bien en una posible decisión del Consejo de Estado
que yo no la veo por ningún lado, porque ellos son de derecha, son puestos por el uribismo, de que le vayan a hacer caso a Luis Carlos Pérez, a Luis Guillermo Pérez Casas. Yo no espero absolutamente nada, y por ahí inclusive hay una ex magistrada de la JEP que dijo que eso no lo veía tampoco posible. Entonces, lo que nos debemos dedicar es analizar lo que se puede hacer. Hay una posibilidad para decirle a Antonio que es lo que pasó en Rumania. En Rumania anularon las elecciones porque se comprobó que la empresa israelí denunciada por el señor presidente Gustavo Petro ha actuado en toda Europa afectando las elecciones. Inclusive se vende como que actuó en 33 procesos electorales y que fue triunfante en 27. Es la misma empresa que creó los 500.000 bots de los que habla el presidente Gustavo Petro. Entonces, una de las posibilidades que habría sería que alguien, alguna autoridad, de pronto internacional, no sé cómo lo hicieron en Rumania, anulara las elecciones y se repitiera el proceso electoral. Porque es que lo que analizamos la vez pasada aquí, sí, supongamos que que el Consejo de Estado quite al señor Abelardo de la Espriella y usted no puede ser presidente, pero lo que dijo Luis Guillermo Pérez Casas aquí es que en ese momento sería presidente nadie menos que el vicepresidente, y no se sabe cuál de los dos es peor. Muchas gracias, Hernán. Bueno, nuestra invitada Magali Pino quiere participar, quiere intervenir. Este tema pues da mucho para tratar, y con mucho gusto Magali tiene la palabra. Muchas gracias. Una anotación allí muy cortica, y es entender y poder comprender más de lo que está más allá, ¿no?, de lo que está ocurriendo aquí en Colombia, y es cómo abordamos esa disputa geopolítica entre bloques de poder mundial. Nosotros pensamos que la disputa geopolítica mundial se desarrolla en ese marco de la confrontación global. Ya vemos estos modelos de gobierno, como los de Bukele, como los de Milei, que se desarrollan en ese marco de confrontación, pues por el control de los recursos, ¿no?, y los territorios, la explotación de la fuerza de trabajo, el acceso a nuevos mercados, allá anteponiéndose al avance pues de China, Rusia, y entonces le disputan la hegemonía mundial al imperialismo gringo, perdón. Estos gobiernos, por ejemplo, pues China comunista, que si lo queremos discutir, si es comunista o no, pero hasta ahora pues China en ese desarrollo económico pues no se ha visto involucrado en ninguna guerra. Pero sí, esos análisis de contexto los tenemos que abordar desde allí. Era un poquito como abordar eso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Magali. Muy interesante su apreciación. Seguimos entonces, vamos a analizar en este espacio ya lo que tiene que ver con la eliminación de las consejerías, algunas de las consejerías por el presidente entrante. ¿Cómo sería esta situación? Son consejerías que tienen que ver con la paz, con los derechos humanos. Doctor Zúñiga, voy a darle la palabra de entrada a nuestra invitada Magali Pino, quien la verdad la hemos traído para que nos haga un análisis junto con el doctor Dichter, ambos dedicados a los derechos humanos. Y Magali, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, los análisis y las lecturas de periodo siempre nos quedamos cortos, porque cambia, ¿no? Está en constante cambio esto de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y lo que los movimientos sociales hemos llamado la táctica y la estrategia. Claro, los movimientos sociales, los movimientos alternativos
y los defensores, los movimientos defensores de derechos humanos y de los bienes comunes, pues rechazamos profundamente a Abelardo de las Priella, y eso lo manifestamos de diversas formas. Somos defensores de derechos humanos y hacemos parte activa pues del movimiento social que defiende la vida y los bienes comunes, porque algunos no regularizan y nos dicen no quién, y a veces el Estado nos pone a definir allí quién es defensor de derechos humanos, y nosotros hemos dicho, para eso no tenemos que ponernos, no nos tienen que poner allí un decreto, una ley, y defensor de la vida y de derechos humanos es aquel desde que defiende allá el acueducto comunitario. Bueno, estos mal llamados defensores de la patria los vemos como una amenaza, es una amenaza autoritaria que busca criminalizar la protesta social, esto de desmantelar todas esas políticas de paz y profundizar la polarización y la violencia. Pensamos que esto de la desaparición pues, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional es gravísimo, pero no nos debe extrañar que con ese pensamiento sionista, con ese pensamiento fascista, de lo que bebe el pensamiento de Abelardo de las Priella cuando ha dicho que no es necesario los escenarios internacionales de la defensa de los derechos humanos, que la ONU no debe estar aquí, que bueno, todas esas barbaridades. ¿Y esto qué significa para el movimiento social, ¿no? Para el movimiento popular, para los que defienden los derechos, que es la pérdida? Esto por ejemplo, la desaparición de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la interlocución directa, el seguimiento, la coordinación institucional al más alto nivel, es decir, nosotros tenemos ese escenario donde interlocutamos permanentemente para decir, mire, esto está pasando en los territorios, esto, cómo podemos solucionarlo, cuál es el origen de esa afectación de esa situación allá, pero además entendemos que es una carta blanca para que el establecimiento, como las Fuerzas Armadas que han estado allí siempre, atrasito, en la penumbra, porque no todos querían a este gobierno, cómo pueden y cómo se posibilita mediante ese ejercicio de barbarie y arbitrario la violación de los derechos humanos. Entonces, esto es un retroceso, pues por las implicaciones directas, ¿no? La criminalización de la protesta, la pérdida de la interlocución directa, la reconfiguración de la garantía, ¿no? Esas competencias de las consejerías que se hermanan asumidas, imagínense, Ministerio del Interior, ¿y a quién pone el Ministerio del Interior? Y el Ministerio de Defensa, que ya ha dicho que eso de cambiarle, claro, esto del ESMAD no había sufrido grandes cambios, pero al menos le habían lavado un poquito la carita de un DEMASMAD, pero él dice que ahorita los primeros pronunciamientos dice recogemos otra vez el nombre del ESMAD, y nosotros ya sabemos eso qué significa en términos de la movilización. Esto pues nos genera incertidumbre, cómo se manejarían esos enfoques diferenciales, por ejemplo, en la prevención del reclutamiento y la protección integral. Bueno, y eso es el temor por la agenda humanitaria, ¿no? El desmonte de estas consejerías, junto con el comisionado de la paz, eso es un cambio de paradigma que prioriza el sometimiento judicial por encima de los mecanismos de diálogo y la garantía de los derechos internacionales humanitarios. Eso es dispar y después preguntamos, porque además pues, la protesta social es un derecho, no una concesión de un gobierno. Todos los derechos adquiridos en nuestros países pues han sido producto de la barbarie, no ha sido una decisión de la élite, venga, ustedes son objeto de derechos, venga, se los vamos a respetar, sino que detrás de esto han habido asesinatos, han habido masacres, y lo que históricamente en nuestro país ha pasado en este largo conflicto social, político y armado. Muchas gracias, Magali. Doctor Zúñiga, se eliminarán 229 cargos en el gobierno por parte del presidente entrante. Las consejerías que van a ser eliminadas son Reconciliación Nacional,
Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. ¿Qué opina usted, doctor Zúñiga, sobre esta situación que se le viene al país? Esto acompañado de la posibilidad de lo que ha anunciado de desligarse de esos organismos internacionales de derechos humanos que está acogido nuestro país. Aquí lo que se está preparando es claramente la violación de la soberanía nacional, la violación de la soberanía popular, por parte de una persona que atiende directamente los directrices de Estados Unidos. Por eso, dijéramos, él parecería que con quien va a trabajar muy de llavería va a ser con las Fuerzas Armadas, con los organismos de seguridad, más que con armónicamente con un Congreso o con una rama judicial, así esté cuestionada, y bueno, obviamente respetando los derechos de la oposición. Es que aquí ya se había anunciado para dónde íbamos cuando se nombró como ministro de Defensa, precisamente a un señor como Mora López, hermano menor de Mora Rangel, que en su momento pues, fue uno de los que buscó implementar esas mal llamadas convivir, que generó en todo este tema del paramilitarismo, llegó a ser inclusive embajador en algún país extranjero, obviamente, del gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Y pues el anuncio de acabar con el SMAT, con la UNDEMO, que es la unidad pues de mediación por parte de la policía, volver a la acción directa por parte del SMAT, ya no está anunciando algo. Pero es que aquí la cosa es más grave, porque también está hablando de acabar con la unidad de implementación del acuerdo final, con las extintas FARC, con todo lo que eso implica. Nosotros hemos dicho que de allí, de ese acuerdo, se agarró mucho Gustavo Petro para sacar adelante, por ejemplo, lo que tenía que ver con la reforma agraria que ha beneficiado a tanta víctima del conflicto, a tanto campesino y que ha reactivado la producción del agro, poniéndonos en una posición bastante importante, pero también está hablando de acabar con la ANT, que es la que precisamente en cabeza de Felipe Harman, un valiente, ese señor es un héroe, le cuento, ha venido recuperando tierras y entregándolas también al campesinado, pero a Agencia del Desarrollo Rural también. O sea, este tipo claramente está preparando el terreno para lo que se viene haciendo por parte de Estados Unidos en todo el mundo, y es apropiarse de las tierras, apropiarse de las riquezas para favorecer a ese gran capital que él representa en Estados Unidos, porque él ni siquiera representa los intereses de su población. Por eso es que vamos a ver cómo le van las elecciones ahora de noviembre al Congreso, le va a ir mal. Y ojalá después de todo esto termine judicializado por todas las normas que ha violentado, no solamente a nivel internacional, sino internas. Entonces, este señor Abelardo de la Espriella es preparando todo eso. Una agencia nacional de hidrocarburos también la pretende acabar. O sea, todas esas agencias que han venido trabajando coordinadamente para hacer de nuestro país un país con vocación agraria, turística, medioambiental, etcétera, etcétera, va a acabar dejándola en cabeza de unas personas que realmente van a atender a esas instrucciones que es repetir lo que decía Eduardo Galeano en las venas abiertas de América Latina, entregar las riquezas a el nuevo imperio que es el de los Estados Unidos, que es un imperio decadente, pero a eso es que nos está alineando el señor Abelardo de la Espriella. La verdad, es complicado opinar nuevamente sobre este tema. Quiero decir algo de lo que repitió alguno de los compañeros, que Abelardo de la Espriella quiere ser como un Bukele. Hace mucho tiempo yo vengo criticando la política de Bukele. Él quiere ser un imitador de Bukele. Él quiere, si llega a posesionarse, quiere hacerlo de tal manera que todo lo que haga lo haga bajo decreto, y luego lo más seguro, el paso siguiente sería hacer lo que hizo Bukele, que sería llegar al Congreso con las fuerzas militares y prácticamente cancelar el Congreso. Pero
es que yo recuerdo cuando era niño que siempre escuché que uno no debe ordeñar la vaca hasta que la vaca no sea de uno. Entonces yo sigo recalcando y voy a reiterar nuevamente que él todavía no es presidente. Lo que le estamos hablando es algo que podría suceder. Yo le pido a todos los colombianos que no permitamos que ese señor se posesione. Es que yo que veo a Colombia desde la barrera, desde afuera, no logro entender por qué vaya a suceder eso, si sería el robo más grande a la democracia y una entrada a una posible dictadura, una dictadura de extrema derecha, y ya sabemos cómo funcionan las dictaduras de extrema derecha, y más con los apoyos que él tiene. Entonces, antes de ordeñar la vaca, primero busquemos una solución, y la solución está en el pueblo. Yo sigo repitiendo que el pueblo es el que tiene la última palabra. Lo de los derechos humanos y los derechos de todo tipo en el mundo, en Colombia, en el mundo, es una política mundial de eliminación de derechos. Y de ahí oí más bien un informe de un español que analista mundial, y dice que hay un empresario en Estados Unidos que ha pedido la eliminación de todos los derechos de los seres humanos, que no podemos tener derechos. Entonces lo que está haciendo el señor Abelardo, lo mismo que hizo Trump, lo mismo que hizo Milei, y lo mismo que está haciendo CAS en Chile, es salirse de todos los organismos internacionales, no rendirles cuentas, y como decía esta mañana Laura Bonilla en RTBC, la directora de Paz, dijo que lo que pretende el señor de la Espriella es el 7 de agosto lanzar 90 decretos y declarar un estado de excepción. Y lo que ella prevé es que vamos a estar 4 años en estado de excepción, violando todos los derechos. O sea, lo que quiere decir que volvemos a la época en la que vivimos con estado de sitio prácticamente desde que yo nací hasta la Constitución del 91. O sea, eso volvimos nuevamente, según dice Laura Bonilla, va a ocurrir, se va a acoger a los estados de excepción, a los estados de emergencia económica, emergencia de paz, etcétera, etcétera, para poder sacar sus decretos y lanzarlos. Que eventualmente el Consejo de Estado o la Corte Constitucional se los puede echar para abajo, sí, pero ellos van a adelantar. Y mientras, por ejemplo, se salen de la ONU basado en un decreto de excepción, se salen de la UNESCO, y se salen de la OCDE, y se salen de todo, para regresar después es un lío. Entonces ellos saben que Colombia, con esta posibilidad de justicia que no tenemos, pues va a ser muy fácil hacer esas modificaciones y violar todos los derechos en Colombia. Gracias, Hernán. Bueno, pasamos a otro tema muy importante, y es que el tema que preocupa, entre tantas preocupaciones que de mandato, es el tema de la defensa de los recursos naturales, la defensa de la vida. Aquí el presidente Petro pues ha radicado ya, para terminar su mandato a última hora, un proyecto de ley que busca impedir el fracking en Colombia. Esto pues puede hacer que tenga buenas luces, dado que el nuevo Congreso tiene mayorías progresistas, y esto iniciamos con Magali Pino un análisis. Magali. Bueno, yo creo que se hace necesario que, como se presentan cambios en esta hegemonía del bloque dominante, en esta transición del sector más retardatario, ¿no? Oligárquico, burgués, terrateniente, hacia el sector burgués tradicional, ¿no? Modernizar, liderados pues por la oligarquía financiera, y que ven en esto de los bienes comunes
Estados Unidos tiene a Colombia como su isla, ¿no? Su isla de la fantasía, y tener en cuenta que esta guerra allá en Medio Oriente, toda esta confrontación, no le ha costado cualquier pesito a Estados Unidos, que está en déficit, que eso de no poder transitar por el estrecho de Hormuz y sostener una guerra, pues eso no ha sido barato. Y no solamente el fracking, entonces Colombia, que durante todos estos 4 años se ha negado a eso de acabar con la vida en Colombia y en el planeta, porque lo que pasa en la Amazonía afecta a todo el mundo. Y ahora con esta bendición de Estados Unidos, con eso de que fracking a la lata, pero no solamente es fracking, es toda la extracción de los recursos, de eso que hemos llamado materias raras, y de otras materias que ni siquiera son raras, que ni siquiera se conocen, para fortalecerlo esto, la inteligencia artificial, para dominar, ¿no es cierto? Y para hacer eso, pues tenemos que abusar de eso, de los bienes comunes, que ya ni siquiera podemos hablar del medio ambiente. Y lo del fracking, pues por supuesto, esto se vuelve a poner en sintonía, esto atrae las miradas de los inversionistas y sobre todo de esa economía tan frágil como la que se vive ahorita en Estados Unidos, y ahorita es nuestro mejor amiguis. Entonces esto de la posibilidad de fracturar pues esa extracción hidráulica que se hace, que va a botar el agua, que va a afectar el medio ambiente, a agudizar esa situación del cambio, que ya no podemos ni siquiera hablar del cambio climático, sino de una crisis mundial, ¿no? Esto ya es una crisis a todos los niveles, que cada día los estudiosos le ponen otro nombre. Entonces yo sí creo que con lo que está pasando en Venezuela, que ya logró entrar a Estados Unidos, ya ahí tiene otra vez la posibilidad de la extracción, de tener allí petróleo, que le da un respiro para poder sostener sus guerras, pero no puede olvidar a sus aliados más estratégicos en esto de extracción de los bienes comunes y sobre todo de materias para la dominación. Y en eso de materias para la dominación está estrechamente relacionado con el extractivismo. Hay personas que son visionarios. Hace más de 200 años, una persona que se llamaba Simón Bolívar soñó con una gran Colombia que incluía a Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, parte de Perú y una partecita también de Brasil. Después de él, hemos escuchado en estos 4 años a otra persona que es un visionario, que se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro, uno de sus logros y uno de sus grandes errores fue que él se fue por el mundo. Había gente que decía que él iba borracho, que iba drogado, y por el mundo fue diciendo que Colombia era el corazón del mundo, que Colombia tenía una distancia igual desde Colombia hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y él, en campaña, yo recuerdo que él empezó a hablar de algo que era unir los dos océanos. Resulta que Estados Unidos va 100 o 200 años por delante de nosotros. Gabriel García Márquez dijo que nosotros estábamos en la Edad Media, mientras habían países que ya estaban en el capitalismo o en otro sistema. ¿Por qué hago esta pequeña introducción? Porque es que resulta que Gustavo Petro fue a hablar con China y también habló con otros países para hacer el canal interoceánico, que es unir la parte del Chocó con el Golfo de Urabá, la parte chocoana, la parte que le corresponde al Chocó. Y eso es posible. Y ese canal se necesita. Se está hablando de las personas que saben tanto del tema del medio ambiente, se está hablando que viene un super niño, que va a ser una sequía, una cosa impresionante. Yo llevo 7 años viviendo en este estado,
un estado en el que el verano es prácticamente frío y en este momento hoy tuvimos 35 grados de temperatura. Eso prácticamente los nativos dicen que eso no se había visto en muchísimos años, una temperatura tan alta. Hoy sufrimos ese tipo de temperatura. Entonces, si llega un super niño, el canal de Panamá no va a poder que ahí pasen esos superbuques chinos que manejan cientos de miles de toneladas. Ahora México está teniendo un canal alternativo que ya lo probaron, pero es a través de vía férrea, pasan los contenedores, los containers esos los pasan a través de los rieles del tren. Estados Unidos, repito, sabe que Colombia es el punto estratégico para hacer el canal porque ahí tenemos agua. Prácticamente no va a ser como el del canal de Panamá, sino que se va a hacer directamente sobre el lecho de los ríos y eso. Entonces necesitan una persona que pueda autorizarles eso. ¿Cuál es el miedo? Que no lo vaya a hacer China. Eso pasó cuando nos quitaron Panamá. ¿Por qué nos quitaron Panamá? Nos quitaron Panamá porque ellos necesitaban hacer el canal ahí. Ahora lo más seguro es que nos van a quitar toda esa parte o lo van a hacer y nos van a endeudar durante 100 o 200 años porque ellos necesitan ese canal. Y lo del fracking, eso acá en Estados Unidos hay estados donde ya lo prohibieron, donde se abre el grifo y se le pone una candela y sale una llamarada porque el agua está totalmente contaminada. Entonces el fracking, eso los científicos, unos dicen que no se debe utilizar, otros que sí, pero es algo muy, muy complicado. Yo estoy en contra del fracking. Los progresistas nunca podemos estar a favor de eso. Bueno, no, eso va de la mano con lo que se expuso inicialmente. O sea, efectivamente es dejar nuestra soberanía en manos de los Estados Unidos, porque lo que van es a explotar todas las riquezas que aquí hayan. Allá, ahorita les decía Antonio, recuerdo que en el 2012 un estudio de Harvard decía frente a los montes Apalaches que van por todo el este de Estados Unidos, de que la explotación a cielo abierto no se podía seguir adelantando y allá hace mucho tiempo se tomaron decisiones, por ejemplo, en esa materia. En todos estos países que se dicen desarrollados por el nivel, dijéramos, de calidad de vida que tienen sus habitantes y la riqueza que poseen, allá nada de lo que se hace en América Latina, en África, lo hacen allá. Por eso es que necesitan de las riquezas de estos países, de estos continentes, y lo que se viene es una explotación abierta para beneficio de ese gran capital. Ahora, Gustavo Petro anuncia, como está anunciando también la presentación de una reforma tributaria para el 20 de julio, pues que uno realmente auguraría que no van a pelechar o progresar en un Congreso como el que se posesiona a partir del 20 de julio. Efectivamente, sí, en algún momento se visualizó que podía generarse consensos con ese Congreso que llegó allá, que fue elegido, si Iván Cepeda llegaba a ser presidente. Pero una vez sucede lo que sucede, créame que acá va a operar la política como conveniencia, no como convicción. Y en ese sentido se van a orientar a los intereses del mandatario de turno y más, créame que iba a llover plata, toda la que usted quiera. Aquí hemos denunciado que el gobierno que viene es una cleptocracia y la cleptocracia tiene que ver con eso, con personas que llegan al gobierno, al Estado, a beneficiarse de él sus propios bolsillos. En otras palabras, un Estado, un gobierno corrupto. Entonces, en ese sentido, está bien, ahí va a quedar sentado ese precedente, como va a quedar sentado el tema de la reforma tributaria, pero los que uno augura frente a lo uno y lo otro es que eso no va a salir adelante. En legislaturas anteriores, el gobierno Petro presentó varios proyectos de ley que querían prohibir definitivamente el fracking, pero nunca prosperaron. Lo que pretende Gustavo Petro como una de sus últimas acciones es que se pongan los dos, tanto la tributaria como la
como la del fracking, que se ponga lo que dice una y lo que dice otra para que se convierta en una discusión nacional, qué es lo que dice una reforma tributaria, qué es lo que dice otra reforma tributaria, qué es lo que dice la prohibición del fracking y qué es lo que dice la autorización del fracking. Lo cierto es que, como dice Antonio, en Estados Unidos ya está prohibido en muchos estados, inclusive yo he leído artículos que dicen que el fracking está asociado a temblores de tierra. Claro, como se mete agua a presión, a muy fuerte presión, para sacar los residuos de petróleo, eso es lo que he leído, se crea un movimiento dentro de la tierra que puede generar sismos, inclusive hasta terremotos. Además de la contaminación del agua, es que el agua que se mete a presión para sacar el petróleo queda completamente contaminada y no se puede volver a usar, y como se va por los lados donde hay, por los lados de donde se hace, es donde el pozo petrolero, donde se hace el fracking, pues empieza a envenenar la tierra, empieza a crear desolación, empieza a crear ruina. Eso es lo que pretende. Sé que lo que dice Dicter es muy cierto. El nuevo Congreso va a ser un Congreso totalmente plegado, así también lo analizaron esta mañana en Irravisión, porque va a haber plata, y los que llegan, la mayoría son nuevos que para poder garantizar su permanencia tienen que conseguir clientela. ¿Y cómo consigue clientela? Con puestos y plata. Entonces va a haber clientelismo a la lata, como dice el cuento, va a haber plata a la lata, y no se nos extrañe, a pesar de que en la reunión que hubo en Palacio entre la nueva bancada del Pacto Histórico y el señor presidente se comprometieron a no hacer manguitos, pues quién sabe qué puede pasar. Hay que dar que el Pacto Histórico comprometido a que a quien se convierta en manguito, pues va a quedar expulsado del movimiento. Amanecerá y veremos. Gracias, Hernán. Vamos a pasar a otro tema. Ya estamos llegando a la parte final del espacio Enfoque. Agradecimiento a Magali Pino por acompañarnos en el día de hoy. Y vamos con el tema del colombiano que fue asesinado por los funcionarios del ICE en Estados Unidos. Esto muy lamentable porque fue delante de su hija de 3 años. Esto va a tener unas secuelas psicológicas muy permanentes para toda la vida, y los familiares pues que empiezan a hacer esas vueltas de repatriación del cadáver, que es algo también muy difícil, tanto la pérdida del ser querido como la repatriación. Doctor Zúñiga, su comentario al respecto. No, pues la situación de allá en Estados Unidos está muy grave con este tema del Servicio de Inmigración y Control Aduanera. ICE es una entidad que realmente es como el brazo armado particular y personal del señor Donald Trump, que se dio a la tarea como fuera de perseguir y deportar a los extranjeros que se encuentran allá, estén en la condición en que estén. Es decir, que puedan estar tramitando pues sus permanencias, sus residencias. Allá no importa nada. Es desafortunado lo que nos hemos dado cuenta que sucedió con este joven colombiano, que efectivamente dicen que no iban tras de él propiamente. Era una persona que tenía su permiso de trabajo, que tenía su seguro al día y que podía, pues, de acuerdo a la normatividad vigente, pues, desplazarse tranquilamente. Pero obviamente también hay un temor, inclusive de las personas que están en condición regular, como se dice, ya sea inclusive hasta con ciudadanías. Lo digo porque pues mi hermana vive allá y trabaja inclusive con personas que
que andan buscando legalizar su situación en Estados Unidos y están todos preocupados por ello. De todos modos, pues creo que este tipo de situaciones son parte de la cuenta de cobro que se le va a saldar al señor Donald Trump a partir del noviembre con las elecciones al Congreso. Creo que independientemente hay gobernadores, hay entidades de la justicia de los propios estados que no están de acuerdo con todo esto que está sucediendo y obviamente pues hay ahí todo un trabajo de resistencia en su mayoría inclusive por ciudadanos gringos que obviamente saben cómo es que es la dinámica económica allá y cómo se está viendo afectada con esta política del señor Donald Trump. Lamentable, insisto, lo sucedido con el colombiano, con el joven colombiano que apenas contaba con 26 años. Y bueno, independientemente de las razones que nos dé el señor Donald Trump, que seguramente no las va a dar, pues esperamos que muertes como esta no queden en vano y obviamente esto haga que todo esto se invierta en cualquier momento. Bueno, lamentable, sí, 26 años, muy joven, se llamaba Joan Sebastián Durán Guerrero, santandereano, y pues ya han aparecido publicaciones que apoyó al doctor Abelardo de la Espriella. Sobre esto no vamos a polemizar, no vamos a criticar, pero sí es importante decirlo que el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre esta situación, mas no lo ha hecho, no sé hasta el momento si ya lo ha hecho el presidente electo Abelardo de la Espriella. Hernán. Sí, para confirmarle, hasta el momento el señor de la Espriella no se ha pronunciado sobre este asesinato de este joven, Joan Sebastián Guerrero, que estaba ya en una situación prácticamente bien, o sea, no era tan ilegal, parece que estaba en una situación más estable que muchos migrantes que van allá, y sin embargo, pues el ICE entra en un operativo a matarlo. Pero es que decía otra noticia que en la última semana fueron 10 personas que fueron asesinadas por estos paramilitares, hay que decir el nombre que son paramilitares, donde el señor Trump autorizó que cazarrecompensas, es una profesión en Estados Unidos, el tema de cazarrecompensas, personas que estuvieron en guerras como Irak, Irán, Afganistán, pudieran pertenecer a este cuerpo que caza a inmigrantes, o sea, es un grupo paramilitar, ¿sí?, del señor Trump que se ha dedicado a asesinar, a golpear gente, y ese vicio ya se le está pegando a las fuerzas normales de seguridad de Estados Unidos como la policía y el ejército, y en esta semana pasada también se vio como la policía arremetía contra una dama embarazada. Entonces, este tema de la violencia de Estados Unidos se está volviendo bastante grave, ya que el señor Donald Trump prácticamente se declaró dictador de esa nación, otrora orgullosa de ser el faro de la libertad, según ellos. Bueno, decir que es tan contradictorio porque ¿quién ha construido estos grandes imperios? Pues los migrantes. ¿Quién ha hecho grande a los Estados Unidos? Los migrantes son los que han ido a las factorías, han ido a las fábricas, han contribuido a que Estados Unidos pues económicamente esté muy bien. Y esto de la persecución a los migrantes pues es violatorio absoluto de todos sus derechos. Eso de no permitirse su movilidad, eso de la estigmatización, la racialización, la violación de todos los derechos y los pronunciamientos de los garantes de los derechos humanos como la ONU, pues bien, gracias, porque
el derecho internacional humanitario desapareció con el genocidio de Palestina. Así que ellos hacen unos pronunciamientos tan tibios, unas recomendaciones como que vea, señor, como Donald Trump, yo recomiendo tal cosa. Claro, es que estos escenarios de derechos humanos pues son sostenidos en Estados Unidos con la plata de Estados Unidos, que no debieran de ser alinderados ni manipulados para convertir su ejercicio en algo tan contradictorio como gesto de no atender esa grave situación humanitaria al interior de Estados Unidos. Porque Estados Unidos pone la gran panacea, el sueño americano que vayan a Houston, donde esas fábricas de fentanilo están ahí a la orden del día y eso, pues bien, gracias. Entonces yo sí pienso que este escenario es pero muy, muy preocupante. Eso de la persecución significa toda la violación a sus derechos humanos, que están protegidos, ¿no?, internacionalmente, porque entender que estos migrantes que tienen derecho a una migración para proteger su vida, pero también para buscar nuevas posibilidades económicas, así lo contempla la Carta Garante de los Derechos Humanos, y entonces esto de no tener un debido proceso, de la separación familiar y las situaciones de reclusión que son completamente inhumanas en esos centros de servicio de control y migración y aduanas, que son tratados como animales. Eso de la cacería, eso de los mercenarios, de pagar esto, ¿cómo se llama?, de pagarle a una gente recompensas para que delate al suyo, para que ponga en constante persecución la vida de un ser humano, pues es atroz, ¿no? Eso no hay ninguna presentación allí. Y bueno, como decía, las organizaciones unidas y las defensoras han advertido sobre ese gran impacto de esas políticas de control migratoria, pero eso no pasa nada. Eso en el marco de los derechos humanos, eso absolutamente no pasa nada. Gracias. Digo que esta mañana hablé con una de mis abogados y estábamos tocando ese tema. Ella necesitaba que yo le pasara unos datos y tuvimos una conversación bastante larga sobre este tema. Quiero poner en contexto que donde asesinaron vilmente al paisano, es un estado que se llama Maine, es un estado que queda en la parte más norte de este país, en límites con Canadá. Acá a mí personalmente me toca, es bastante complicado porque por mi estatus migratorio, tocar ese tema sin rayar de pronto en algo que me perjudique, pero voy a ser, como se dice, políticamente correcto. Magali lo ha dicho muy claro, nosotros estamos viviendo en vivo y en directo lo que ha sucedido en Palestina. A mí nunca se me olvida el primer discurso que dio el presidente Gustavo Petro en el año 2023, en septiembre, cuando él, como si tuviera una bola de cristal, predijo lo que iba a suceder. Y lo más increíble fue que menos de un mes después comenzó lo de Israel y Palestina. Él lo había dicho a mediados de septiembre. Eso lo tengo muy presente porque lo estuve hablando con un amigo que vive en Suiza, tocamos ese tema. Entonces, la situación para los que estamos acá, los que lo estamos viviendo en carne propia, la verdad es bastante complicado. Es tema de hablar uno con personas que de verdad están psicológicamente destrozados. Yo he hablado con personas que han preferido irse para Colombia prácticamente con lo opuesto, o se han ido para países de Centroamérica, desde México, de ahí para abajo, porque a nosotros los que llevamos más de 6, 7 años en este país, nos tocó vivir el primer mandato de este señor. Entonces, por suerte, puedo decir por suerte, él entró Biden. Una cosa muy importante que hay en este país es el poder y el contrapoder. Cuando entró el presidente Biden fue totalmente diferente. Los demócratas nos trataron totalmente diferente. Entonces, la verdad, es una situación muy complicada.
ustedes no se alcanzan a imaginar de verdad lo que se está viviendo acá. Nosotros prácticamente estamos rodeados todos. A veces se da uno cuenta que un vecino en tal sitio o amigos que uno tiene en otro estado le sucedió. ¿Y qué es lo más triste y doloroso de esto? Que no quiero decir que esos cientos de miles de colombianos que votaron por Abelardo de la Espriella puede que lo hayan hecho conscientemente. Algunos fueron votos fraudulentos, fueron bots. Se está comprobando de que hubo unos votos que fueron ilegales, que votaron muertos, jurados que estaban fallecidos votaron. Hubo una corrupción impresionante en la votación de Canadá, en México y este país. Entonces, ese es otro punto para que ese señor no se posesione. Pero a lo que iba es que es muy triste que colombianos conscientes, porque yo lo digo conscientes porque son amigos míos, se criaron conmigo, vivieron conmigo y como dice el dicho, jugamos fútbol a pata limpia en el barrio Santa Teresa, en la Victoria Valle, donde me crié. Ellos digan que están firmes por la patria, que apoyan a Abelardo y eso la verdad es muy triste. Y es muy triste que ahora vean lo que está pasando y ellos no sé si es que ¿qué tienen esas personas en el corazón? Los colombianos deberíamos estar indignados, pero no se les ve protestar ni nada. No, me refiero a los colombianos acá. La mayoría de los colombianos, sobre todo los de Florida, yo me refiero a los de Florida que votaron, la mayoría votan por uribismo o votan por abelardismo. Entonces es muy triste, me refiero a los colombianos de acá y sobre todo los de Florida. Y ahí no nos podemos olvidar que la diferencia fueron de 177,000 votos a favor de Abelardo de la Espriella acá en este sitio. Entonces, y la diferencia por la que ganó fueron 250,000 votos. Entonces, prácticamente los que pusieron presidente fueron estos tres países. Ahí quería ser políticamente correcto y no salpicar mucho en mi situación acá de este país. Bueno, amables televidentes, hemos llegado a la parte final de su espacio Enfoque. El agradecimiento a todos los televidentes, a los seguidores en redes sociales que nos ven y a nuestros panelistas. Que tengan un resto de día muy feliz y le esperamos en un nuevo espacio. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.